A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Que el Señor les bendiga, queridos amigos que nos sintonizan a través de Jesús TV. Para nosotros es un verdadero gusto y privilegio poder llegar hasta sus hogares. De antemano les agradecemos por su sintonía. Y hoy tengo el agrado de poder compartir los micrófonos con mi hermano Enrique Ponza. Bienvenido. Gracias, Carmelina, que es un gusto volver a estar contigo. La verdad, cada vez que compartimos micrófonos, pues el Señor nos da mucha sabiduría, entendimiento y sobre todo tu testimonio, como el Señor te pone en tu boca, en tu corazón, las expresiones de lo que Él quiere que aprendamos. Bien, así que pues, para mí también es un gusto. Muchas gracias. Pues hoy vamos a compartir con ustedes un tema bastante interesante. Es una parábola que muchos ya hemos escuchado en alguna oportunidad, pero lo lindo y lo maravilloso de la palabra del Señor es que, aunque sean textos que ya conocemos, siempre nos dejan una enseñanza diferente. Y hoy pues vamos a hablar sobre la parábola del rico y el pobre de Lázaro, ¿verdad? Son dos contrastes que claramente hoy los podemos nosotros enfocar desde diferentes perspectivas y traerlos a colación a nuestra vida. Y esto, hermano Enrique, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, los versículos 19 al 31, donde pues claramente se nos describe este contexto, ¿verdad? Este contraste entre estos dos hombres, que pues hoy en la palabra de Dios los enfocan desde la óptica vista básicamente desde el resultado de la lucha de nuestra vida, que es realmente alcanzar la salvación. Sí, estamos hablando sobre el rico y Lázaro. Correcto. Hay una controversia muy importante, un personaje con una opulencia, con un dominio, con tantas situaciones que hasta desperdicia, y alguien en la puerta, con mucha aflicción, con mucha soledad, con llagas en su cuerpo, que hasta los perros llegaban a lamerlo. Y esta parte es importante porque son dos visiones diferentes de la vida, dos visiones con muchas lecciones en la vida. Por un lado, una visión desde la perspectiva de la riqueza y otro, una visión desde la perspectiva de la necesidad. Y esta parte es importante porque uno, por otro lado, cuando tiene la opulencia y esas circunstancias, hasta la soberbia, el ego es tan fuerte que hacemos sentir mal a las otras personas. Desarrollamos procesos malos en las otras personas, acciones malas en las otras personas. Y entonces Lázaro estaba comiendo de las sobras que caían de la mesa del rico. Y él hubiera querido llenarse, él tenía una visión. Por eso es importante cuando uno lo pone a analizar qué es la mendicidad y cuál es la acción de mendigar. Por eso hasta a veces dicen, no estés mendigando, pero hay veces vale la pena vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque es cuando uno reconoce realmente quién es en su pobreza espiritual, en su pobreza emocional, en su pobreza de vida. Porque esa parte no es la apariencia, puedes tener lo que quieras, que no es la apariencia, es uno yo en mi interior. Y el mendigar es solicitar un favor a alguien
con importunidad y hasta con humillación, como le pasó al pobre Lázaro ahí. ¿Ya? Él quería llenarse, ¿ya? De estómago. Él quería comer. Y hasta le dicen, pero ¿por qué comes eso? Hasta los perros comen de eso. Hasta dónde se humilló y se sentía él en esa necesidad. Claro, hay aflicciones en la vida que nos llegan a hacernos sentir así, hay momentos en la vida que nos hacen sentirnos así, pero es importante entender la razón y el porqué de esta primera parte de este pasaje. Porque, como dice, que la vida a veces da vuelta, ¿ya? Y Lázaro, cuando se muere, y después muere el rico, están en una misma puerta, en una puerta los dos, solo que en circunstancias diferentes, ¿ya? En posiciones diferentes, en visiones diferentes y en recompensas diferentes. Por un lado, el descuido de hacer el bien. Por un lado, la enemistad que uno crea acá entre las cosas de Dios con las cosas de Satanás, por las búsquedas de placeres que uno tiene acá, por las circunstancias que uno vive. Y no ha valorado el proceso de la inmortalidad que uno tiene en la vida después de la tierra. Y se la juega uno demasiado aquí en la tierra. Se la juega uno muchísimo. ¿Por qué? Porque no trabaja para su salvación verdadera. No trabaja para ese proceso de la promesa de Dios verdadera. Pero que cuando ya vivimos el momento, solo hay dos caminos. O salvación o condenación. ¿Verdad? Claro. Realmente la parábola tiene bastante tela que cortar, pero hay una cuestión bien importante que no debemos de olvidar y es esto. Miren, esto es un dicho que es bastante acertado y algunos de nosotros hemos escuchado por ahí decir, no debemos de olvidarnos que somos arrieros y en el camino andamos, ¿verdad? Porque realmente esto se traduce a, hoy podemos estar en una buena posición, pero el futuro lo desconocemos. Hoy podemos tener en abundancia y usted no sabe si el día de mañana se queda sin nada. Y entonces, estando claros en esa posibilidad y en esa probabilidad de nuestra vida, que nada es seguro en esta tierra, realmente tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que aprender en la sabiduría del Señor a saber manejar cualquiera de las dos posiciones que nos toquen vivir. Porque algunos de nosotros podemos estar pasando por un buen momento y estar en la posición del rico, donde podamos estar mejor favorecidos que otras personas, pero eso no nos da derecho a lo que muchas veces nosotros hacemos en la equivocación de crear prejuicios sobre la condición de las personas. Incluso a veces nos damos el lujo de poder sacar conclusiones y culparlos. Y en alguna oportunidad podemos caer en el error de decir, es que ese está mal por baboso, porque quiere estar así, porque no se esfuerza y nos tomamos el tiempo de criticar, pero realmente para entender la condición, para entender por qué una persona llega a determinada circunstancia en su vida, pues tendemos que estar ahí puestos en sus zapatos, tenemos que saber realmente qué fue lo que llevó a esta persona a eso. Pero cuando nosotros estamos en una buena posición, cuando estamos pasando por un buen momento, realmente la invitación no es a dedicarnos a juzgar y a criticar, no tenemos que tomar esa postura de jueces, sino por el contrario, el saber que somos favorecidos, el saber que por la gracia de Dios no estamos pasando por momentos de necesidad, por saber que por la gracia de Dios no tenemos que estar haciendo lo que Lázaro hacía, que era mendigarle a nadie. Debemos por gratitud aprender a compartir, a ser generosos, a poder realmente llevar un poquito de esperanza con aquellos que están pasando un momento difícil en su vida. ¿Por qué razón? Porque claramente el hermano Enrique lo decía hace un momento, la vida da vueltas. Y tal vez hoy usted no necesite de alguien más en esta vida. Pero todos los que somos hijos de Dios no caminamos y no nos esforzamos porque seamos exitosos en esta vida. Nuestro mayor éxito es realmente alcanzar la salvación y la vida eterna. Ese es de verdad, o al menos debería de ser nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo. Entonces, pensando en eso,
hoy nosotros debemos de aprender a hacer obras buenas. No por querer sacar un favor, no porque alguien esté en deuda conmigo y después yo tenga el derecho y crea sentirme con el derecho de poderme cobrar ese favor, no, sino más bien pensando en mi propio bienestar, en que en un futuro, en el momento en el que yo esté en una posición no muy favorecida y necesite, no falten manos que me quieran apoyar. ¿Por qué pasa? Muchas veces que también nos equivocamos en eso y nos sentimos intocables, y algunos de verdad conocemos personas, o nosotros mismos hemos sido, de que hemos salido de condiciones de escasez y de carencia en la vida, y normalmente cuando uno pues logra tener una regular posición, la mayoría caen en el error de equivocarse, y lo que le dicen a veces a algunos, ¿verdad?, llega a caer mal hasta en el vecindario de donde uno salió, porque le dicen a uno, ya se le olvidó de dónde salió, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Pero yo quisiera agregar algo más interesante a esto. No es olvidarnos de dónde salimos, sino más bien algo más puntual podría ser es no olvidemos de dónde la misericordia de Dios nos sacó. Porque si hoy usted está en una buena posición, si hoy a usted no le falta comida en su casa, si hoy usted tiene un techo donde vivir, si hoy usted tiene la solvencia para poder cubrir todas las necesidades de su familia, déjeme decirle que no es porque usted sea muy pilas, no es porque usted sea muy capaz. Es porque la misericordia de Dios ha sido grande y ha sido derramada en su vida. Y en función de eso tenemos que aprender a ser agradecidos y aprender a compartir con los demás. Porque qué bueno que nosotros hoy no nos estemos muriendo de hambre, pero allá afuera en el mundo hay un montón de gente que sí. Y entonces yo no le digo que salve al mundo, no, ya Jesús hizo esa parte. Yo le digo que ustedes no tienen la capacidad de poder resolver todos los problemas de este mundo, pero al menos creo yo que sí todos tenemos la capacidad de poder por lo menos colaborar en resolver en una mínima parte la necesidad de una persona en este mundo. Yo creo que todos sí podemos hacer esa parte. Y luego pues la parte de Lázaro, que también es muy interesante y vale una pregunta aquí creo yo muy puntual para nosotros, es Lázaro en su momento pues mendigaba un poco de comida, mendigaba un poco de atención. Hoy la pregunta para nosotros es ¿qué estamos mendigando? Y una segunda pregunta es ¿a quién le estamos mendigando? Porque miren, Lázaro se quedó tirado ahí en la puerta de este rico, pero yo pienso que habían más gentes en el lugar donde él se encontraba, ahí en el barrio, ahí en la colonia, en el residencial, donde sea. Pero a veces creo yo que realmente nos apegamos a las personas o a los lugares equivocados. Y hoy usted tal vez está hace cuánto tiempo sin trabajo porque sigue confiando en que su cuate que está en el gobierno le va a conseguir una plaza, lo va a meter y ahí todo se va a solucionar. No, porque tal vez no hemos llegado realmente a pedir al lugar correcto. Hoy tenemos que aprender a dejar de mendigarle a cualquier simple mortal de este mundo. Empecemos a pedirle a Dios, porque mire, esta es la gran diferencia, es que al mundo hay que mendigarle, pero a Dios no le tenemos que mendigar nada. A Dios le tenemos que pedir, y en función de cuánto nosotros pidamos y con la fe con la que creamos, Él nos dará todo a su debido tiempo, según su voluntad, para podernos bendecir. Porque también aquí viene otra cosa muy importante que no tenemos que olvidar, es el hecho de que Dios no nos va a dar nuestros caprichos. Él nos va a dar realmente lo que Él sabe perfectamente que es de bendición y de prosperidad para nuestra vida. Aunque claro, eso es un proceso que cuesta entender, pero si nosotros comenzamos a caminar en fe y con confianza, creo que llega un momento en el cual el hermano Enrique pues aprendemos a entender cuando Dios le dice a uno sí y cuando Dios le dice a uno que no, porque al final de cuentas Él lo sabe todo y Él sabe por qué nos da o por qué nos quita. Hay algo importante, las actitudes, conductas y comportamientos de acuerdo a lo que vivimos y las visiones que tenemos. Lo que se nos olvida es el final, que tanto el del rico como el del pobre es el mismo final. Por supuesto. El mismo final. Y vayamos donde vayamos, son las mismas condiciones. Lo único es el paso siguiente, porque al final todos nos vamos a dejar esta tierra. Estemos en la condición que estemos, vamos a ir en una caja de un tipo o de otro tipo, en una circunstancia de un tipo o de otro tipo. Por eso es que en la parábola el Señor dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno, en medio de su tormenta
el rico. Eso se nos olvida al final, que el final solo tiene dos cosas. Y es la reacción de cómo mendigamos. Correcto. Ahí Lázaro estaba en una puerta y el otro estaba en otra puerta, a distancia. Lo interesante del rico es que clamó por su familia y le dijo al padre Abraham, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo del agua y me refresque la lengua. Cuando nosotros leemos esto, lo leemos como una historia que muchas veces no creemos que así vaya a ser. Y seguimos nuestra vida y nuestra conducta. Pero cuando nos sentamos a meditar un poco y vemos este sufrimiento, el plan que tiene Dios preparado de salvación es abundante. Entonces nos damos a nosotros a entender ese proceso. Y entonces viene el aqueo, te lo dije. Viene el aqueo, ya lo sabías. Viene el aqueo, lástima que no lo entendiste. Viene el aqueo de, hoy no se vale llorar sobre la leche derramada. Y Abraham le contesta algo muy interesante. Y le dice, es difícil que pueda complacerte, porque entre tú y nosotros hay un gran abismo. Y a mí donde más me impresiona, le dice que aunque muera una persona, resucite y suba al cielo, aún así no creerán. Dicho y hecho. ¿Ah? Dicho y hecho. Es que, ¿qué nos pasa? De verdad, ¿qué nos pasa? Creemos que la salvación es un juego. De verdad creemos que la salvación es un juego. Y no hemos entendido que si estamos en la condenación no podemos subir, ni los que están allá pueden bajar. Ya nos dieron el tiempo suficiente para trabajar en ese destino, en esa visión diferente de vida, en ese propósito diferente de vida. Entonces, esta enseñanza no nos tiene que poner en la posición si tengo o no tengo. Nos tiene que poner en la posición que quiero. Si es que de verdad hay vida eterna. ¿Y qué pasa si no hay vida eterna? Por lo menos vivir tranquilo. Pero sí hay, ya llevo un montón adelantado. Ya voy. Lo peor que le puede pasar es que siempre no. Que siempre lo demás no. es ganancia. Todo lo demás es su ganancia. Entonces, cuando el Señor nos hace esta reflexión es para que nos preguntemos a nosotros mismos. Hoy, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la riqueza, las metas, aquí, te han llenado de un ego, te han llenado de una soberbia, han entumecido tu pensamiento y tu corazón, han cerrado tu corazón, te has quedado sordo a las cosas de Dios, ciego a las cosas de Dios y duro a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no estás con la disposición de mortificar nada en tu vida, ni dar nada a cambio. Vanidad de vanidades, porque al final todo eso es vanidad. Y la pregunta es, ¿de esto qué me sirve en el reino de los cielos? ¿Qué es lo útil? Y de lo que tengo, ¿qué es lo rescatable? Tal vez lo que está destruido es lo rescatable. Pero no nos gusta rescatarlo porque todo lo que tenemos que sacar de basura. Ese ripio, para poder construir, tengo que sacar todo ese ripio. Nos llenamos de un montón de conceptos y entonces nos justificamos con algo muy grande. Dios es misericordioso, nos justifica, Él vino a morir por mí. ¿Cómo es? No. Una cosa es eso y otra cosa es que lo desees. Una cosa es que te lo estoy ofreciendo, otra cosa es que lo trabajes y lo busques y que converjas con Él en un propósito. Y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es misericordioso, pero también
tiene un proceso. Y hoy tenemos la oportunidad en este pasaje que el Señor nos puso que viéramos el cambio que podemos tener del otro lado. Donde haya, no puedes, ni Dios puede subirte de aquí para allá, ni este puede bajar de aquí para acá. Es lo que es, lo que es. Hoy nos están diciendo, recuérdate de aquel hombre que vino, que murió, que resucitó. Conócelo, descúbrelo, vívelo, entiéndelo, compréndelo, para cambiar tu forma de pensar y cambiar tu forma de sentir. Y entonces tú mismo, retarte a ti mismo, a tener esa sabiduría, a pensar y considerar cosas diferentes. Pero mientras vivas encerrado en esa jaula de la visión equivocada de la vida, que todo es riqueza, que todo es apariencia, que todo es eso, no vamos a poder solventar los procesos que Dios quiere que solventen. En el nombre de Jesús. Sí, es importante también recordar, ¿verdad?, el hecho de no equivocarnos en enfocar, porque normalmente pues hemos caído también en el error de como enfocar mucho la fe desde el factor económico, pero la verdad es que, miren, hoy podemos pensar esto es una parábola en función del cuánto tengo y cuánto el otro no tiene, pero realmente va más allá del factor financiero. Todos tenemos algo que dar. Hoy de repente alguien viene a usted buscándolo no para prestarle dinero, sino para que le dé un consejo, para que lo escuche, para que le regale un poco de tiempo. Hay una canción por ahí que dice que no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y miren, si el amor tuviera un valor que pudiéramos monetizar, realmente mucha gente que tiene mucha plata sería pobre en función del amor, verdaderamente. Porque la verdad es que hoy por hoy este mundo está tan sediento de eso, de poder sentirse amados, de poderse sentir escuchados, de poder sentir que existen, de poder sentirse vistos, no ignorados, no invisibles, no ser personas indiferentes. Entonces yo creo que sí todos tenemos algo que dar. Y solo falta ponerle un poquito más de corazón a la situación para poder también ser empáticos con los demás, el poder estar dispuestos a dar algo de lo que nosotros tenemos, que no necesariamente, repito, tiene que ser algo que tenga que ver con una inversión o un factor económico, sino pues poner al servicio de nuestros hermanos y de nuestro prójimo los dones que Dios nos ha regalado, nuestros talentos, el poderlos compartir, el podernos multiplicar, porque al final de la historia, miren qué es lo que cuenta, qué es lo que vale, son las cosas buenas que hayamos hecho, son nuestras acciones y nuestras actitudes en esta vida las que van a definir finalmente nuestro resultado y nuestro paso trascendental hacia la otra vida, porque pues esforcémonos porque no nos pase lo que le pasó a una mujer que se murió, que era una mujer con mucho dinero, y cuando se murió llevaba a la muerte su valija, y entonces le dice ella, muy curiosa, le dice, quiero ver qué llevas ahí. Cuando la abre iba vacía. Entonces la muerte le dice, aquí va todo lo que acumulaste. Bueno, entonces, pero ¿y mi casa, mis carros, mi esto, mi lo otro y todas las cuestiones materiales? No, le dice, porque cuando uno se muere lo único que te puedes llevar es toda la riqueza que pudiste haber acumulado en tu corazón. Entonces esta mujer se da cuenta que descuidó a la familia, se da cuenta que no le importaron sus amigos, se da cuenta que no hizo nada por el prójimo y que en general realmente en su corazón ella no tenía nada, porque solo se dejó llevar por el acumular muchas cosas, pero al final de la historia cuando nos vamos igual que como venimos, sin nada. Entonces lo único que nos vamos a llevar verdaderamente es lo que logremos acumular en nuestro corazón, y ojalá que eso que acumulemos en nuestro corazón sea el amor de Dios y la misericordia por nuestros hermanos. Acá nos enseña algo, aprender a separarnos de las cosas. Correcto. Dependiendo del objetivo que querramos alcanzar, el propósito, el objetivo que querramos alcanzar, de la visión de vida que nos hagamos a través después de escuchar esto, ¿ya? Porque si de verdad quiero estar donde estaba Lázaro, tengo que separarme de muchas cosas y tomar otras. Si quiero estar donde estaba el otro,
tengo que separarme de las cosas de Dios y aceptar las que el mundo me ofrece. Entonces, esa es tu cuestión de decisión para adelante. Al final la justicia divina se resume en las decisiones que nosotros tomemos hoy. Hoy, ¿para qué? De las separaciones o aceptaciones que tomemos hoy, de las separaciones o aceptaciones que cambiemos y de las transformaciones que hagamos. Porque mucha gente dice, yo quiero cambiar, pero... Ya. Desde que le pone el pero ya no hay, ya, porque es enmendar procesos, ya, enmendar procesos. Porque si no, no hay verdadero arrepentimiento y no hay conversión, no hay converger con Él en un proceso de transformación. Y eso requiere mucha decisión, mucho convencimiento y mucha disposición de nuestra parte. ¿Ya? A mí lo que me admira en esta enseñanza es la condición de Lázaro, que a pesar de la condición que estaba claro. Correcto, pues hermano Enrique, lamentablemente el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. A ustedes que están allá en casita les agradecemos muchísimo por su sintonía. Esperamos que a través de esta enseñanza pues también el Señor haya tocado sus corazones. Yo estoy segura por fe que así ha sido. Y pues que tomemos el valor de poder hacer las cosas diferentes. Que Dios los bendiga y muchas gracias.